Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas online, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, nuestra página web. Estamos muy contentos de poder estar un lunes más nuevamente transmitiendo y conversando sobre temas relevantes al funcionamiento y al crecimiento de nuestra iglesia. Creemos sin duda que estos espacios de diálogo fortalecen la comunión de la iglesia y nos ayudan a caminar hacia nuevos horizontes, siempre guiados por el Espíritu Santo y confiando que al poner estas actividades al servicio de la iglesia, Dios va añadiendo también su bendición a ellas. Estamos ya en nuestro quinto conversatorio, Conversaciones en el Camino, y hemos pasado ya por diversas temáticas: fe y militancia política, el ministerio de la mujer en la iglesia, hemos hablado de educación dentro de la iglesia, y la temática que nos convoca hoy tiene relación con todas las temáticas, como todas las temáticas, tiene relación con el funcionamiento práctico de nuestra iglesia, y la hemos titulado La administración dentro de la iglesia. Para esta conversación tenemos 4 invitados, miembros de nuestra iglesia local, Así Providencia, que los voy a presentar de inmediato. Vamos a partir saludando al pastor Ricardo Vázquez Matus, pastor de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Providencia, licenciado en Teología. Durante 6 años fue secretario distrital, durante 2 años fue presidente de distrito, ha sido pastor administrativo de varias iglesias así, en Lo Prado, Puente Alto, Cortijo, La Reina, y hoy es pastor administrativo en la iglesia en Reñaca. Es profesor también de nuestro seminario teológico, justamente de la asignatura de Administración de la iglesia. Pastor Ricardo, le saludamos. Muy buenas tardes, Anita, y buenas tardes también a todos nuestros hermanos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación también. Presentamos también a nuestra hermana Michelle Bon Benítez. Nuestra hermana Michelle actualmente participa como tesorera en el comité del distrito metropolitano. Anteriormente ha sido delegada de la iglesia y diaconisa también de Academia Bíblica. Hermana Michelle, le saludamos. Hola, buenas tardes, Anita. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a los hermanos y hermanas que están conectados y viendo la transmisión. Muchas gracias, Michelle. También está con nosotros el hermano Patricio Retamal Castro. El hermano Patricio estudió Administración de Empresas de Servicio en la Universidad Adolfo Ibáñez, Administración Contable y Financiera, Seguridad Privada y Calidad Total en la Universidad de Chile. Tiene experiencia de empresas de servicio por 42 años, ya ha sido consejero, es consejero ministerial, distrital y de la Junta Ejecutiva. Hermano Patricio, le saludamos. Buenas noches, hermano y hermana. Un gusto poder saludarle y tener una buena conversación hoy día en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Patricio. Y finalmente tenemos también a nuestro hermano Samuel Díaz Medel. El hermano Samuel es ingeniero civil industrial por la Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster en gestión y dirección de empresas por la Universidad de Chile, es miembro de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Providencia desde el año 2011, miembro de Comisión de Finanzas en el año 2017 y también fue diácono de Finanzas en el año 2018 y 2019. Hermano Samuel, le saludamos. Muchas gracias, hermana Ana María. Un saludo para todos quienes nos están escuchando. Espero que tengamos una rica conversación que sea de edificación para la iglesia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, hermano Samuel, y gracias también a todos nuestros panelistas que pudieron darse el tiempo para estar con nosotros hoy y poder tener esta conversación en torno a la temática de administración. Vamos a partir con una oración inicial que le vamos a pedir al pastor Ricardo que la eleve. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por ser nuestro Dios, primeramente por la gracia que manifiestas cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias por también estas instancias de conversaciones en el camino que hemos ido desarrollando. Lograr estos diálogos nos permiten
de alguna forma seguir siendo iglesia y por otro lado, Señor, también poder abarcar temas que son relevantes en estos tiempos. Te pedimos que tú nos acompañes, que tu presencia esté en medio nuestro, acompañes a aquellos que están viendo en cada hogar también este conversatorio y esperamos que esa bendición, Señor, especial de tu Espíritu esté presente en medio de nuestro diálogo y que pueda ser de edificación también para todos aquellos que van a participar, no solamente los panelistas, sino aquellos que estarán desde sus casas escuchando y seguramente haciendo las preguntas necesarias para el diálogo en este día. Así que gracias por eso, Señor, te honramos con todo nuestro corazón y te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Como ya mencionamos, el tema que nos convoca hoy es la administración dentro de la iglesia. Creemos como iglesia que todas las áreas que se desarrollan y que son necesarias y vitales para el funcionamiento de la iglesia son consagradas a Dios y son llevadas a cabo bajo la guía del Espíritu Santo. La voluntad de Dios se ve manifestada en todas estas áreas y es la iglesia también quien reconoce los dones y los compromisos que cada hermano tiene y que va a desempeñar y ofrecer para el servicio de esta obra. Por eso creemos pertinente hablar de administración en este contexto de diálogo y conversaciones que tenemos con los hermanos y pastores de nuestra iglesia. Justamente vamos a partir preguntando al pastor Ricardo sobre esta temática. ¿Por qué, pastor Ricardo, hablar de administración en la iglesia? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que hablar de administración en la iglesia hoy día es muy pertinente, muy pertinente. Primero decir que la administración dentro del desarrollo eclesiástico es espiritual. Eso es lo primero que me gustaría dejar claro como para poder empezar. Y como es espiritual, como se desarrolla en un ámbito donde la iglesia es movida también, ¿cierto?, por esta espiritualidad, por la presencia del Señor, demanda y requiere que la iglesia esté organizada, que esté de alguna manera bien organizada en su desarrollo, en sus proyectos que tiene. Es interesante hablar de administración en la iglesia local porque a veces pensamos que la administración tiene relación con aquellos ámbitos que están fuera de la iglesia y eso es un error. Hay que marcarlo como un error. Hay que pensar que la administración como un elemento importante dentro de la iglesia está siendo cada vez más desafiado hoy día a poder desarrollar una buena labor administrativa en el caminar de la iglesia. Sabemos y todos conocemos lo que está pasando a nivel social en las instituciones, el desprestigio, la desconfianza frente a las instituciones, la corrupción por otro lado, y por lo tanto, de alguna forma, la iglesia se está viendo desafiada también en ese contexto a poder, de alguna forma, administrar bien no solamente los recursos, sino todo el trabajo que implica la labor eclesiástica. Esto significa que no solo administramos recursos, administramos también el quehacer, la planificación, personas, trabajamos con personas, con hermanos que están desarrollándose en la vida cristiana, en los primeros pasos, como hermanos que llevan muchos años en la iglesia. Por lo tanto, la administración eclesiástica es un ministerio importante en la iglesia local. Y como ministerio importante, requiere también que los que administran, en este caso aquellos que están a cargo de la administración, requiere que estén a la altura de esa administración. O sea, cuando me refiero a la altura, me refiero que también estemos capacitados desde el punto de vista espiritual primero, ¿cierto?, para poder desarrollar, pero también desde el punto de vista de los elementos y herramientas necesarias para poder desarrollar esta administración. A mí me parece que hoy día hablar de administración eclesiástica específicamente es relevante porque la iglesia necesita dar un buen testimonio a la sociedad a la cual se proyecta con su mensaje de la buena noticia. No solo hablamos de Jesucristo, sino también que nuestro testimonio está fuertemente, digamos, fundamentado en Cristo, pero que se proyecta también
en nuestras relaciones personales, como también en la ejecución de lo que realizamos dentro de la iglesia. Y la administración en ese sentido es el medio para que podamos lograr los proyectos, los planes, las funciones que cada persona ejerce dentro de la iglesia local. Así que desde ese punto de vista me parece que es importante que hablemos de la administración de la iglesia cuando esta necesita también proyectarse, y si se necesita proyectarse, necesita organizarse, como cualquier grupo humano que necesita también poder organizarse en el hogar, por ejemplo, algún grupo social, necesita tener una buena organización, una buena administración. Y en ese sentido creo que como testimonio, la iglesia necesita tener una muy buena administración ordenada que le permita desarrollar sus proyectos, desarrollar sus metas y, por supuesto, lo principal, que la administración esté al servicio justamente de lo que es lo que queremos ser como iglesia, en el fondo, o lo que la iglesia nos corresponde hacer en este tiempo. De esa manera podemos lograr también las metas que nos hemos propuesto. Pastor, usted mencionó que, claro, que la administración debe ser vista también como algo espiritual y no meramente terrenal también. En la presentación que yo hice de todos ustedes, los panelistas, yo mencioné, y la mayoría de los panelistas tiene cargos administrativos, desarrolla cargos administrativos no solo en la iglesia, sino también en sus vidas, conocimiento, desarrollo, estudios, etc. ¿Qué importante desde el pastorado, le pregunto, cuán importante es este reconocimiento de los hermanos con sus capacidades para que ellos también lo ejecuten en la iglesia? ¿Cuál es la importancia de reconocer en los hermanos estas capacidades desde el pastorado, desde el liderazgo de la iglesia, para que justamente también lo desarrollen en la iglesia, desde el ámbito espiritual? Claro que sí. Yo pienso que es fundamental. En el caso nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tenemos una forma de gobierno, tenemos un traje que nos hemos colocado, que nos hemos dado una forma de administrarnos dentro de a nivel local como nacional, y por supuesto los líderes que administran la iglesia, que están a cargo de la administración, son elegidos por una asamblea que le entrega la confianza para que puedan ejecutar adecuadamente esa administración. Ahora, en la búsqueda de esos líderes, ¿cierto? La iglesia, por lo menos la alianza, tiene requisitos que son importantes. Dentro de esos requisitos está el buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero junto con ello también se requiere que ciertos cargos dentro del desarrollo de la iglesia también puedan tener hermanos con habilidades, porque nosotros siempre cerramos el tema del don o la habilidad a un ámbito solamente eclesial. Dios nos da a nosotros habilidades y dones para ejercerlos dentro de la iglesia, como también para ejercerlos en lugares donde trabajamos, donde ejercemos nuestras labores. Y en ese sentido yo pienso que lo espiritual no se puede dividir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Yo creo que en la medida que Dios va capacitando también a las personas, ya sea porque nos ha puesto en el camino de administrar cosas, o porque hemos pasado, en el caso de nuestros hermanos que están presentes, por estudios, por universidades, por lugares donde han sido capacitados también. Ahora, herramientas adquiridas que se ponen en práctica, pero que también son, de alguna manera, que son un regalo de Dios para el beneficio de la extensión del reino de Dios también. O sea, no quedan afuera aquellos que se han ido capacitando, todo lo contrario, son un tremendo aporte. Son un tremendo aporte. En ese camino yo creo que nunca uno tiene que descartar, porque de alguna forma el don de administrar es fundamental, está en la palabra del Señor, pero también están los dones que Dios nos va entregando en la medida que vamos avanzando. No siempre los tenemos en el comienzo, pero Dios los da a veces para poder enfrentar desafíos que tenemos. Y en este caso, por supuesto que los hermanos que han estudiado, que tienen otros estudios que son fundamentales para la administración, son necesarios también en esta tarea de administrar la iglesia local específicamente. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Hermano
hermano Patricio Retamal. La Iglesia a través de la historia y en cada uno de los distintos contextos ha asumido distintos modelos de administración, el episcopal, congregacional, de presbiterio, etc. Algunos modelos verticales y otros horizontales. En el Nuevo Testamento vemos ya varios modelos de organización distintos. ¿Cuál es el modelo por el que ha optado la Alianza en Chile? ¿Cuáles son o cuáles serían sus principales rasgos? Sí. Esa es una pregunta interesante de poder responder. Yo diría que, y respondiendo claramente tu pregunta, y en consideración también a los matices que pueda tener la bajada estatutaria de una consulta como esta, bajándola hacia la iglesia local, yo creo, y así lo define nuestra reglamentación, es una administración congregacional, y agregaría multipersonal, lo que está, como lo mencionaba, secundado por nuestra institucionalidad, entendiendo, y lo repito, por nuestro estatuto y reglamento. Y en esto yo quisiera dejar un punto, señalando y tal vez reafirmando un poco lo que decía el pastor Ricardo, en el sentido que la administración en la iglesia existe para el servicio de la misión de la iglesia, que es lo fundamental. Toda actividad humana se ve favorecida, se ve beneficiada precisamente por definir la forma como ésta se va a realizar, como las actividades se van a realizar. También dentro de este punto, de fijar este punto, yo quisiera señalar que como Iglesia, Alianza Cristiana Misionera, y aquí quisiera entrar a nuestra forma de administración congregacional, como mencionaba, tenemos un muy buen sistema de administración, que es apreciado y reconocido por el ámbito de la Iglesia evangélica y también por entidades laicas. También lo que creo en esto, y que ha sido de alguna manera lo que sustenta esta buena mirada, es la capacitación pastoral, por un lado, y la gran necesidad de capacitación en los temas administrativos de la Iglesia por parte de los miembros, que dicho sea de paso, es una obligación, ¿ya? La Alianza, nuestra Iglesia Alianza, hoy día tiene una reglamentación bastante extensa, que permite digamos, la forma de administración que tenemos. Ahora, yo diría que el modelo de administración congregacional, y en esto quisiera también, de alguna forma, aprovechar esta instancia para señalar lo importante que es la capacitación a la que tienen que ser, digamos, sometidos, o más bien tienen que adquirir los miembros de las distintas iglesias, ¿ya? Hoy día uno podría pensar que esto que es administrativo puede ser secular, pero es tan espiritual que requiere nuestra máxima atención. Por otro lado, dentro de lo medular, para que esta entidad funcione bien, es contar también con liderazgo empoderado. Cada miembro que participa en esta administración congregacional, bien conocedor de nuestro estatuto y nuestro reglamento, permite una buena
bajada a la iglesia local y una buena compañía para quien es hablemos del pastor, en los consejos ministeriales, ¿ya? Buscando y procurando las buenas prácticas y realizar también procesos que sustenten esta buena práctica. Pero respondiendo a la pregunta, es una administración congregacional multipersonal, fundamentalmente. También es importante mencionar que dentro de los matices, yo decía al principio, en esto de la administración, si uno visita las iglesias, está lo que está definido por nuestra reglamentación. Pero también hay temas prácticos. Y de pronto se dan, y tú mencionabas, mira, esta administración vertical, yo creo que en algunos casos en particular, en función de algunas situaciones que se puedan dar, yo creo que existe esa verticalidad en donde se pueda estar dando una situación. Pero en general, y yo resalto, nuestra iglesia es una iglesia congregacional, y tan congregacional que las más altas autoridades de la iglesia están en una parte por los pastores de la iglesia y en una parte importante por miembros de iglesia que asumen el liderazgo en la iglesia local y van tomando posiciones producto de su experiencia, producto de su interés en la obra, y van pasando a que finalmente puedan asumir actividades dentro de lo que es nuestra institucionalidad, de nuestra iglesia. Y fíjate que esto es un muy buen apoyo a la iglesia toda, digamos, ¿no? Yo diría eso, Anita María, y quisiera poner acento en la capacitación de nuestro marco estatutario y de temas de administración. Hoy día, cada uno de nuestros pastores en su formación está con una cantidad de horas de administración, porque es muy necesario que sea así. También es bueno que quienes tienen esta experiencia la pongan al servicio de la obra, ¿ya? Es muy necesario eso. Entonces, yo creo que eso de alguna forma puede responder tu pregunta. Hermano Patricio, una pregunta con respecto a eso. Bueno, entendemos que los pastores, bajo su formación del pastorado, tienen horas, como dice usted, de formación administrativa. Bueno, justamente el pastor Ricardo es profesor en esta área en el seminario. Pero los hermanos que tal vez participan, como es una organización horizontal y no solo participan los pastores en estas decisiones, sino que los miembros de la iglesia también, ¿son capacitados también? Bueno, la iglesia, y en particular el liderazgo de la iglesia, tiene la obligación de asegurarse que cada miembro esté debidamente capacitado, principalmente en lo que es el marco estatutario, ¿no? Y cada miembro, además, tiene la obligación, y los primeros artículos de nuestro estatuto así también lo mencionan. Yo diría por dos razones muy importantes, porque en conocer los estatutos y los reglamentos, puede entender cuáles son sus responsabilidades. Si no conoce, no puede conocer cuáles son sus responsabilidades. Y también, por otro lado, puede conocer sus derechos como miembro de esta iglesia alianza.
Yo recuerdo, siendo muy joven, mi pastor, lo que él primero hacía, y hoy día nuestra iglesia tiene además un curso específico para quienes se incorporan a ella, a la iglesia, que es de administración de la iglesia local. Entonces, antes, con la experiencia que yo les cuento, se nos explicó qué es lo que era esta alianza cristiana y misionera, y hoy tenemos cursos específicos para capacitar a los hermanos en los temas que son pertinentes a la iglesia. Lo que es administración general, yo no tengo tan claro que exista a nivel de hermano, digamos, un miembro de la iglesia. Como tú mencionabas, los pastores sí tienen horas. Yo, por lo que he revisado, creo muy importante que en determinadas funciones esas horas puedan ser reforzadas, porque la administración ha ido cambiando en el tiempo. Las exigencias que hay de las entidades hacia quienes la administran, las responsabilidades que hay detrás de una función, también se han ido modificando. Todos tenemos que saber que cuando uno asume una responsabilidad, el no cumplirla eventualmente puede tener algunas connotaciones civiles y penales. ¿Ah? Entonces, y eso pasa con quienes tienen dentro de la iglesia cargos como funcionarios, porque dentro de nuestra iglesia tenemos funcionarios, y también a quienes estamos sin una responsabilidad mayor o un rédito económico. Y sin apartarme de tu pregunta, yo siento que la capacitación hoy día que que estamos entregando, está principalmente dada en lo que son nuestros estatutos, reglamentos, en general lo que es la historia de la iglesia, pero escuelas de administración, estilos de administración, bueno, eso viene con los hermanos desde la escuela, que es donde hay mucho de esto, ¿ah? Y que pasa a formar parte o hacer un aporte a la iglesia local primero, al distrito después, a algunas entidades que hay de nuestra iglesia, y finalmente ser parte de las entidades nacionales, como podemos detallar más tarde, y no quiero ocupar mucho tiempo en esto, digamos, en esta respuesta. Muchas gracias, hermano Patricio. Michelle, pensando justamente en esto que hablamos con el hermano Patricio, y entendiendo que la administración que tiene la iglesia SIM es horizontal y busca principalmente la participación de toda la membresía en las decisiones, si nos pudieras explicar un poquito cómo se organiza la iglesia local y cuál es el rol que ocupa el consejo ministerial en cada iglesia. Por ejemplo, cómo es elegido este consejo ministerial. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, y también aportando un poquito a lo que el hermano Patricio estaba diciendo, claro, el seminario permite también la participación de hermanos y hermanas en sus cursos y pueden tomar incluso como cursos libres el curso de administración eclesiástica, igualmente que los pastores. Por tanto, eso es un espacio que está abierto y que puede ser aprovechado también por los hermanos y hermanas que tomen también cargos de liderazgo, especialmente estos cargos que tienen alta responsabilidad, ¿cierto? Y en ese sentido, la iglesia es súper abierta y bueno, hablando ya de la membresía, la iglesia es un espacio dado por Dios, entonces donde se quiere que los miembros cooperen activamente en el desarrollo y crecimiento de la iglesia, que sirvan en los cargos que se les designe, que colaboren en las tareas que se encomienden. Y en cuanto a la administración y lo que está más o menos como ordenado en los estatutos y reglamentos, y que es
la forma en la cual nos hemos dado como alianza, que es una forma más, pero la que hemos encontrado que, digamos, nos sirve y que nos ha dado este crecimiento, es que los miembros forman una asamblea local, en la cual cuando los miembros están registrados, todos tienen, por ejemplo, derecho a ocupar su voz, a dar sus opiniones, y también su voto en las asambleas, cuando nos reunimos, digamos, como miembros en una asamblea administrativa, ¿cierto? Y donde se toman las decisiones también. También los miembros, por ejemplo, pueden participar activamente proponiendo proyectos y también otras propuestas que pueden hacer dentro de estas instancias que nos hemos dado como iglesia, que son las asambleas. Ahora, ¿cómo se organiza la iglesia además de esta asamblea, ¿cierto? Que tiene como todas estas posibilidades. La iglesia, dentro de su conformación, tiene un consejo ministerial, que es presidido por el pastor titular, que en nuestro caso, en nuestro pastor Javier, y este consejo ministerial que además participan los diáconos, que en nuestra iglesia son 12. Además, en nuestra particularidad como iglesia local, tenemos un consejo ministerial que además participa el equipo pastoral, que no todas las iglesias tienen equipo pastoral, pero sí es una posibilidad también que tiene la alianza dentro de su administración, y que acompañan al pastor titular en todo lo que es la administración. Pero claramente él es el que la preside. ¿Qué rol cumple este consejo ministerial? Este consejo ministerial que es elegido por la asamblea. Este consejo ministerial tiene que velar, digamos, en su conjunto, diácono y pastor, por la correcta administración de la iglesia local y también buscar soluciones a problemas que se pueden dar dentro de ella, también colaborar con el pastor, pastora o equipo pastoral que esté en toda la actividad y programación y planificación que se da a la iglesia. Así también, por ejemplo, con los planes que se hagan en los años que dure este consejo, ¿cierto? La idea es que participen en un equipo. Y lo otro es que también tiene ciertas facultades, como decía nuestro hermano Patricio, de nuestro reglamento también da algunas atribuciones y facultades disciplinarias, y dentro de eso el Consejo Ministerial también tiene estas facultades disciplinarias dentro de lo que es un contexto, digamos, de la iglesia local. Este consejo lo que hace es que, para que todos los hermanos y hermanas sepan, se juntan más o menos una vez al mes, y ahí es donde ellos hacen una evaluación del estado espiritual de la iglesia y administrativa también, y van tomando resoluciones al respecto de lo que está pasando en la iglesia. Ahora, sobre cómo lo eligen, bueno, ya hablamos de la asamblea, que los hermanos que son miembros activos, que están registrados, tienen voz y voto. Entonces, dentro de estos hermanos activos, se eligen personas que tienen ciertas cualidades o que cumplen ciertos requisitos según nuestro estatuto, y que se designan como elegibles. Y estos hermanos, como decía el pastor Ricky, claro, tienen que cumplir una serie de requisitos, no es solamente como que yo esté solamente registrada en la alianza, ¿cierto? Sino que hay toda una selección que hace el consejo ministerial también, antes de llegar a esta asamblea de elección, donde ve, por ejemplo, el testimonio del hermano, su edad, cuánto tiempo lleva de miembro, si ha sido disciplinado o ha tenido algún problema, sus responsabilidades, cómo las lleva, su testimonio, también sus responsabilidades de diezmos, por ejemplo, su carácter, si es maduro, qué dominio propio tiene, todas esas cosas que muestran, digamos, el testimonio como cristiano. Y bueno, cuando se eligen ya, este consejo ministerial va a tener un periodo de 3 años más o menos, y alguien podría ser elegido más o menos hasta 3 reelecciones.
O sea, podría estar hasta 9 años en un consejo ministerial, pero no más que eso. Y eso es más o menos cómo se elige y cómo se conforma y el rol que tiene y cómo se organiza, digamos, la iglesia a través de este consejo ministerial que le da, digamos, este orden a la asamblea que se reúne más o menos 2 veces al año para dar cuenta de la parte administrativa de la iglesia. Michelle, en algún minuto mencionaste que lo que hace este consejo ministerial es también hacer este tipo como de evaluaciones en cuanto al estatus de la iglesia, tanto administrativa como espiritual, etcétera. Puede llevar estas evaluaciones pueden llevar a provocar en algún minuto cambios en los estatutos o en el reglamento de la misma iglesia, de la misma alianza, digamos, no sé, viendo el reglamento como algo contextual igual y no como algo fijo. Claro, sí. Bueno, nuestro estatuto y reglamento es como de la iglesia, lo que podríamos denominar iglesia con mayúscula o iglesia nacional, ¿cierto? Entonces, para poder cambiar el estatuto es un proceso un poco largo, porque lo que tiene que hacer la iglesia es a través de sus delegados, que también son parte de las personas elegidas por la asamblea, que pueden o no ser parte del consejo ministerial, y a través de la asamblea hacer esta propuesta a los delegados para que los delegados lleven esa propuesta quizás al distrito y el distrito pueda elevar la solicitud en una junta general, que es donde se reúnen, digamos, ya todos los miembros representados por sus delegados, digamos, de las iglesias y pastores, en una junta que es nacional. Y ahí es donde se pueden hacer estos cambios estatutarios. Por eso a veces no es tan simple, pero sí se puede hacer y sí se han hecho en los años anteriores en la Junta General algunos ajustes según lo que se va viendo y cómo se va llevando el reglamento. Por ejemplo, las formas de elegir a los miembros, a veces en el procedimiento, a veces no ha sido tan fluido, entonces eso se ha ido ajustando, o en otras instancias, o definiciones que no están claras, o cosas por el estilo. Pero eso es más o menos los pasos que hay que seguir. No podemos como iglesia local nosotros cambiar el estatuto sin pasar por esos pasos. Les dejo una pregunta abierta para que a lo mejor, si alguno puede pensar en esto, si ha habido algún cambio importante a lo mejor dentro de estos últimos años, dentro del estatuto, algún cambio que se haya generado producto de estas evaluaciones o estas conversaciones donde se hayan dado cuenta a lo mejor que la iglesia también no es la misma hace 10, hace 15, hace 20 años. Lo dejo abierto, a lo mejor podemos retomarlo en unos minutitos. Voy a preguntar ahora a Samuel. Hermano Samuel, en toda organización los recursos son algo muy importante para llevar, digamos, adelante las metas y los propósitos. En este sentido, dentro de la iglesia, dentro de la gestión de la iglesia, ¿quién y cómo se administran estos recursos? Llámense ofrendas, donaciones, diezmos, aportes. Muchas gracias, hermana Ana María. Me voy a referir a la administración de la iglesia local y con algunas particularidades en lo que es la administración de la Iglesia Alianza en Providencia. El quien administra los recursos está súper claro, digamos, definido en nuestros estatutos y reglamentos. Hay distintas instancias organizacionales definidas en distintos niveles, a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel local. Entonces, básicamente están definidos ahí. Vamos a entrar en detalle en un ratito más. Y el cómo, básicamente, en la administración de los recursos financieros, económicos, básicamente se generan o se aplican procesos de planificación financiera, control y ejecución financiera, ¿ya? En relación al quién, básicamente las autoridades que tiene la iglesia están definidas en los estatutos y los reglamentos de nuestra corporación, que son bastante, como decía mi hermano Patricio, bastante detallados, ¿ya? Y que por sí solo uno leerlo son un elemento importante de capacitación. Las autoridades están definidas en esos estatutos y reglamentos, y donde la primera autoridad de una iglesia local es la congregación.
La congregación es el mandante, por así decirlo, de lo que cada uno de sus estamentos debe realizar en función del objetivo final de la Iglesia, que es promover el reino de Dios, ¿ya? Y en ese contexto da alguna forma que está definida, la asamblea, la congregación, la iglesia local, elige los pastores y también, como decía mi hermana Michelle, el cuerpo de diáconos, ¿ya? Entonces ellos como mandante, como congregación, eligen sus autoridades que en el fondo tienen la delegación de administrar en forma permanente el quehacer de la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo administrativo, como en lo material. Y en ese contexto, así como la iglesia mandata a esta autoridad, también hay un control que realiza semestralmente en las asambleas administrativas, 2 veces al año. Generalmente son los meses de julio, agosto, y a final de año para cerrar el año que está terminando en el mes de diciembre o de enero, ¿ya? Ahora, específicamente el Consejo Ministerial, que como señalaba mi hermana Michelle, está compuesto por el pastor titular, digamos, quien es responsable de la iglesia finalmente, y el cuerpo ministerial, el equipo pastoral, más los 12 diáconos son quienes administran en forma permanente el quehacer de la iglesia. Existen reuniones que son, a lo menos son mensuales, digamos, donde se revisa el quehacer de la iglesia en términos administrativos y en términos espirituales también. Y ese consejo ministerial en nuestra iglesia local distribuye los distintos ministerios, tanto en los pastores como en los diáconos, digamos. Generalmente hay una dupla, que es un ministerio liderado por un pastor junto con un diácono. Y ahí nuestro estatuto específicamente definen las responsabilidades que tienen 4 diáconos, que son el diácono de secretaría, el diácono de tesorería, el diácono de misiones y el diácono de escuela dominical. Y en el caso de las iglesias que sí lo necesitan también, un primer diácono, que en el caso nuestro, dado que tenemos un equipo pastoral que generalmente suple la ausencia del pastor titular cuando este no está, no es necesario en general, digamos. Entonces, este consejo ministerial es el que mensualmente está supervisando las distintas labores de los distintos ministerios de la iglesia. Y uno de esos ministerios es el encabezado por el diácono o diaconisa de tesorería o de finanzas. Por la relevancia del tema, en todas las reuniones del Consejo Ministerial mensual, el diácono de finanzas debe dar cuenta al Consejo Ministerial de lo que se ha ejecutado durante ese mes, ¿ya? Y eso no es definido previamente por un presupuesto anual que es presentado a la asamblea y que la asamblea sanciona, digamos, y que debe actuarse en ese contexto. O sea, en otras palabras, el diácono, la diaconisa de finanzas, tesorería y el pastor titular, junto con el consejo ministerial, debe ejecutar un presupuesto ya establecido y definido por la congregación, ¿ya? Y para eso existen estos controles periódicos mensuales, digamos, ¿ya? Adicionalmente, nuestro estatuto establece comisiones especiales para revisar el tema de los dineros. Una comisión especial es la Comisión de Finanzas, que también son hermanos elegidos, que si no me equivoco también duran 3 años, de tal forma que de hacerlos coincidir con el periodo de los diáconos, digamos, y donde la labor de la Comisión de Finanzas es básicamente colaborar, digamos, o gestionar el debido registro y resguardo de los dineros que se están recibiendo como diezmo, ofrenda, acciones de gracia, etcétera, y que esos sean depositados en una cuenta corriente, ¿ya? Y por otra parte, una vez al año, ellos confeccionar la propuesta de presupuesto que se presenta al Consejo Ministerial para que éste lo vise y finalmente sea presentado y aprobado a la congregación completa. Entonces ahí tenemos una primera comisión. Y hay una segunda comisión que se encarga específicamente del control, de cómo se están realizando las labores administrativas, control documental, contable, que se preocupa básicamente que se registren todos los ingresos de la iglesia, tanto sean por transferencia electrónica que llegan a esta cuenta corriente, como los dineros que se reciben los días domingos en forma presencial y en forma en efectivo en nuestra iglesia. Entonces, ellos revisan, digamos, que todos esos dineros que ingresaron efectivamente hayan sido depositados en la cuenta corriente de la iglesia. Y por otra parte, que todos los egresos que se realizan en forma periódica cuenten con todos los respaldos que
que sustenten ese egreso, digamos, ¿ya? Y también a nivel nacional, aquí me voy a salir del ámbito de la iglesia local, existe también una instancia de control que es la Contraloría Interna, que tiene las facultades de revisar cualquier gestión de cualquiera de las iglesias locales u otras instituciones que tenga la iglesia nacional, como pueden ser los seminarios o pueden ser el hogar de niñas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como vemos, en definitiva tenemos varias instancias de control: la congregación, el Consejo Ministerial, la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión de Finanzas y eventualmente una Contraloría Interna que depende de la Iglesia Nacional. Entonces, ahí está más o menos definida, y traté de ser lo más resumido posible, todas las instancias que en el fondo intervienen en el proceso de planificación y control, digamos, del uso de estos recursos financieros. Ahora, ¿cómo se gestiona esto? Básicamente, como lo mencioné, con 3 procesos, digamos, que se realizan en forma anual, que es el presupuesto de la iglesia local, que es una propuesta que realiza la Comisión de Finanzas en conjunto con el Diácono de Finanzas, porque se trata de proyectar los ingresos que tendría la iglesia un año que está comenzando, lo cual es complicado en todo orden de cosas, porque en el fondo nadie tiene una bolita de cristal para saber cómo viene el futuro, ¿ah? Entonces ahí hay formas técnicas, digamos, para tratar de proyectar los ingresos, y esos ingresos tienen como contraparte salidas de caja, que son los egresos. Entonces la Comisión de Finanzas tiene, junto con el Diácono de Finanzas, la misión de generar una propuesta, digamos, de cómo se van a gastar esos dineros en la forma más eficiente posible. Ahora, eso está normado también en nuestro estatuto, donde la primera prioridad en el egreso es el sustento pastoral, ¿ya? Lo primero que se debe preocupar la congregación es de sus pastores. Por lo tanto, todas las necesidades de los pastores tienen que ser suplidas, digamos, acorde a la dignidad de su cargo, digamos. Ese es el primer concepto priorizado, digamos, en este presupuesto de gasto. El segundo es preocuparse de todos los temas relacionados con la infraestructura de la iglesia, vale decir, el templo, las oficinas pastorales, las salas de clase, la infraestructura tecnológica, etc. Un tercer elemento es, como iglesia local, que pertenecemos a una iglesia también nacional, tenemos que, según lo establecen los reglamentos, también generar un aporte a ellos para que la iglesia nacional pueda operar también, digamos. Generalmente las iglesias más grandes entregamos aporte para poder suplir las necesidades de aquellas iglesias más pequeñas, ¿no es cierto? O también para apoyar labores misioneras. Y en cuarto lugar, y esto es una cosa muy destacable, conversando con otros hermanos de Iglesia Alianza que son más pequeñas, nuestra iglesia local de Providencia tiene más o menos entre 18 y 20 ministerios, de los cuales 15 la iglesia tiene la posibilidad, la factibilidad de entregar un presupuesto. Ahí tenemos, por ejemplo, los ministerios de matrimonio, de la niñez, los jóvenes, este mismo tema de las telecomunicaciones, y la iglesia, gracias a Dios, tenemos los recursos para poder financiar estas distintas formas de hacer llegar el Evangelio del Señor, digamos, a gente que aún no lo conoce, digamos, y también para la edificación de la iglesia. Entonces se puede apreciar que es una cosa bastante ordenada, digamos. Y en términos de ejecución, la ejecución básicamente es una labor que realiza el Diácono de Finanzas, que se tiene que preocupar de todos los egresos de la iglesia, de los sustentos pastorales, el tema previsional de los pastores, en eso somos muy ordenados, el tema de los pagos de los servicios básicos, también la iglesia cuenta con empleados también, y están con contratos de trabajo, y tenemos que responder como corresponde a aquellas cosas, y un montón de otros egresos, digamos, para lo cual existe una labor, digamos, administrativa no menor, y para ello también nos apoya nuestra hermana secretaria, digamos, en temas más operativos, por así decirlo. Y estos dineros que entraron en una cuenta corriente solamente pueden ser girados por el Diácono de Finanzas en conjunto con el pastor titular, digamos. Son los únicos que pueden girar dinero, que como les mencionaba son revisados por la Comisión Revisora de Cuentas, digamos. Y los controles son esta misma Comisión Revisora de Cuentas que lo revisa semestralmente cuando se vienen las revistas semestrales, y por otra parte cuando se da cuenta al Consejo Ministerial, digamos.
Trate de ser lo más resumido posible. Gracias, hermano Samuel. Al principio yo, bueno, al presentarlo Anita, mencioné... me gustaría, ¿puedo agregar una cosita que es Sí, muy sí, sí. importante a lo que dice Samuel, que muy bien lo explicó? Solo decir que estas son comisiones permanentes, que son elegidas por la asamblea de nuestra iglesia. Y eso es interesante porque ellos son mandatados por la asamblea para hacer estos controles. Y eso es bueno mencionarlo, porque cuando rinden cuenta a la asamblea. Entonces, para que eso que mencionó muy bien Samuel, muy clarito, es importante dejarlo también ese apunte, o sea que esas comisiones, en este caso la Comisión Revisora de Cuentas, es una comisión mandatada por la Asamblea, a la cual después tiene que rendirle cuenta de su trabajo realizado en 2 semestres, porque tenemos 2 revistas semestrales. ¿Para qué? Para que la Asamblea esté informada cómo se han usado los recursos, dónde se han ocupado, dónde están, y también, ¿cierto?, con todos sus debidos, digamos, eh, con los debidas sustento o, digamos, boleta, que cada boleta queda archivada dentro de la tesorería. Entonces, es interesante decir esto, porque no es que le rindan cuenta ni al pastor ni al Consejo Ministerial, sino rinden cuenta ante la Asamblea de nuestra iglesia local. Sí, pastor, Anita María. Sí, Sí, complementando este punto, porque los temas de dinero son muy importantes. Señalar que no se entregan los informes de tesorería si es que no se ha entregado el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, que de alguna manera ha tenido las evidencias, como decía Ricardo. Entonces, ha revisado las cuentas, ha encontrado que no hay problemas y solo en ese momento se realiza la cuenta de la tesorería. Eso. Sí, incluso agrego algo más a eso, hermano Patricio, tan importante, que no solamente puede dar informe, sino también que a final de año no se puede aprobar ningún presupuesto, a no ser que la Comisión Revisora de Cuentas tenga la claridad y el informe acabado, digamos. Recién ahí se puede aprobar cualquier presupuesto para los próximos años, cuando la Comisión Revisora de Cuentas ya tenga todo eso informado a la Asamblea y haya sido recibido adecuadamente. Hasta en eso es importante ese trabajo tan, digamos, yo diría tan importante en la auditoría, ¿cierto? No al Consejo Ministerial, la auditoría a todos los ministerios, porque los ministerios también son auditados. Los ministerios dentro de la iglesia, ministerio me refiero damas, jóvenes, etcétera, etcétera. Michelle. Sí, también destacar que cuando el hermano Samuel habla de que son depositados, por ejemplo, en la cuenta corriente, que no es cualquier cuenta corriente la que posee la iglesia, sino que la Iglesia Nacional ha abierto cuentas corrientes a las distintas iglesias locales. Por tanto, estos dineros no están a nombre de una persona particular, sino que están a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Y además estas cuentas que se manejan particularmente para cada iglesia local son bipersonales. Por tanto, el diácono de finanzas o tesorería no maneja esto solo, sino que está siempre siendo visado por el pastor, que también tiene, digamos, la segunda firma para estas autorizaciones. Por tanto, ahí hay otro control más adicional a todo lo ya dicho. Y esto se replica a todos los niveles, digamos, distrital y nacional. Muchas gracias. Hermano Samuel, vuelvo a usted y justamente retomando lo que decía en torno a su presentación. Usted es miembro de la Alianza desde el 2011, si no me equivoco. ¿Qué opinión le merece a usted, que digamos viene de otro trasfondo eclesial,
esta forma de administrar y de dar cuenta en la asamblea de los dineros, los recursos, pensando también que el tema de la administración es un tema delicado, como lo han dicho ustedes mismos, y teniendo en cuenta que hoy más que nunca hay mucho juicio social sobre las entidades públicas y también hemos visto juicio social sobre las entidades religiosas, justamente por el uso irregular de de los temas administrativos. Entonces, desde su experiencia y desde también su formación como en gestión y en dirección en cuanto a lo administrativo y como miembro de la iglesia y como ya dije, con este trasfondo eclesial tal vez distinto, ¿qué opinión le merece a usted esta forma de administrar que tiene la Alianza Cristiana y Misionera? Bueno, mi opinión personal es que nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, revisando la experiencia comparada, tiene una administración financiera muy sana y muy transparente, con un componente de probidad muy fuerte, digamos. A mí me llamó mucho la atención y me atrajo eso, digamos. De hecho, es una de las razones por las cuales me hice miembro, digamos. El mismo hecho que tengamos estatutos y reglamentos tan detallados que establecen responsabilidades súper definidas, súper minuciosamente, es muy bueno, digamos. Eso, con mi experiencia no lo viví, digamos. Eso, solamente con el hecho de tener estatutos y reglamentos públicos y súper detallados que por sí mismos son una capacitación al leerlo, es súper bueno, digamos. Y desde el punto de vista financiero, bueno, ahondar en lo que ya hemos dicho, digamos, hemos puesto, los pastores acá no tienen una administración en forma unilateral, digamos, de los recursos, digamos. Ellos en el fondo son un control al diácono que está encargado, está mandatado para administrar, digamos, los dineros de la iglesia, digamos, y con tantos controles cruzados. O sea, estamos hablando de que tenemos una comisión revisora de cuentas, una comisión de finanzas, eventualmente una contraloría interna, el consejo ministerial con controles mensuales, la congregación con controles semestrales. O sea, realmente yo destaco, digamos, la forma de administrar que tiene la iglesia, por lo menos en términos de sus recursos económicos y financieros. Y esto es un elemento de admiración de nuestra corporación, pues hay muchos hermanos de otras denominaciones que lo admiran y es un hecho de atracción también, digamos, ¿ya? Y como lo decía por ahí el pastor Ricardo, hoy día hay tantas instituciones en nuestro país de todo índole, digamos, seculares, militares, eclesiásticas también, que lamentablemente han caído en un desprestigio por la corrupción, digamos. Y eso, si bien es cierto, no lo podemos asegurar, que aquí no va a ocurrir nada, pero sí lo que podemos asegurar, y ahí un poco mi experiencia, yo trabajé en dos empresas grandes en Contraloría, con todos estos controles que tenemos, si bien es cierto, no podemos asegurar que no exista alguna, por así decirlo, algún error, algún desfalco, alguna corrupción, digamos, sí podemos decir que eso es minimizado, digamos, porque hay muchos ojos que están viendo lo que está aconteciendo con la administración de los dineros. Así que yo lo destaco, digamos, cuando tengo oportunidad de conversar cómo es la forma de administrar nuestra iglesia con otros hermanos de otras denominaciones. Muchas gracias, hermano Samuel. Hermano Patricio, esta administración que se ha dado en la Iglesia Alianza, ¿cómo se constituye legalmente ante el Estado de Chile? ¿Cuáles serían sus principales estamentos desde lo nacional a lo local y cómo es su interacción? Sí. Es interesante conocer un poco la historia, y aquí aprovecho de hacer un poco el contexto de la respuesta. Y si nos vamos al año 89, fue el año en que se inició un marco, estatuto y reglamento, que fueron los que estuvieron vigentes hasta el año 2017. Y en todo este periodo, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tenía la forma legal de corporación. Corporación, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Durante mucho tiempo,
hubieron comisiones que estuvieron trabajando en un nuevo marco legal que toma como base estatutos, reglamentos, todo el tema disciplinario anterior. Se hicieron los ajustes pertinentes, comisiones que trabajaron por años, y mucho trabajo persistentemente, informando de este trabajo a la Junta General, que es la mayor entidad que nuestra iglesia tiene, es la mayor autoridad, y enseguida puedo hablar de eso. Entonces, cuando uno tiene el rango de corporación, existe básicamente por gracia, porque somos en ese momento una entidad de derecho privado. Y como entidad de derecho privado, además de existir por gracia, es difícil conseguir recursos fiscales, es difícil abrir una ONG, abrir una fundación, etc. Porque estamos hablando con una entidad privada. No obstante ello, nuestra iglesia ha tenido un muy buen comportamiento en el tiempo y ha podido obtener, aún en ese marco jurídico, con ese apellido, ¿cierto?, de corporación, recursos muy importantes, principalmente para el hogar de menores. Nuestra iglesia tiene un hogar de menores aquí en la comuna de La Pintana, un lindo hogar de niñas que está siendo muy bien administrado hoy día. A mí me tocó participar un tiempo y por eso lo destaco, porque las entidades de gobierno, siendo nosotros una entidad privada, nos asignaron recursos, importantes recursos, para poder realizar mejoras a la infraestructura. Entonces, estuvimos constituidos como corporación hasta el año 2017. Y el año 2017, en junio, si mal no recuerdo, hubo una refundación y cambió nuestro estatus jurídico de una entidad de derecho privado a ser entidad de derecho público. Y esto nos da un estatus distinto. Ya no es nuestra existencia por gracia, y cuando digo por gracia es porque el presidente firma un decreto y nos da nuestra existencia. Y ante cualquier problema mediático podría quitarnos esa representación. Entonces, cuando hablamos de derecho público, ya no es por gracia, sino que es por derecho. Pasamos a ser una entidad de derecho público. Nuestra personalidad jurídica es por el hecho de ser iglesia antes del Estado, por lo tanto ya cambia nuestro peso específico, y el riesgo es alto, fíjate, porque cuando nosotros hablamos de que eventualmente, por el hecho de tener un estatus jurídico de corporación, entre paréntesis, cuando uno habla de corporación, ¿qué es lo que es qué entidades son de corporación? Y no es por mirarlas en menos, porque son entidades sociales de mucho, no sé si de mucho, pero existen. Por ejemplo, un club de rayuela. Entonces, nuestra equivalencia está en ese ámbito. Y no quiero ser peyorativo, sino que, por el contrario, ponerlo en ese ámbito. Nosotros hoy día, como iglesia, tenemos 108 iglesias, 113 congregaciones. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, retomamos nuestra conversación. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero que estamos tratando de solucionar.
estábamos conversando con el hermano Patricio, nos estaba comentando justamente este cambio que tuvo la iglesia de corporación a iglesia. Hermano Patricio, si puede Sí. continuar con la explicación. Ok, entonces lo que mencionaba, haciendo o entregando contexto, nuestra iglesia, la Alianza Cristiana Misionera, desde el año 89 estuvo funcionando como una corporación de la Alianza Cristiana Misionera. Yo algo había explicado ya cuál era la connotación, que eso nos permitía existir por gracia, porque éramos una entidad de derecho privado. Cuando en junio del año 2017 hubo una refundación y se cambió esta condición jurídica y pasamos a ser una de entidad de derecho privado a una entidad de derecho público. Y estaba haciendo la comparación de lo delicado que era, que fue el hecho de ser una corporación, porque nuestra equivalencia, y sin ser peyorativo, con el respeto que uno tiene que tener a las distintas entidades, pero nuestra existencia tenía la misma robustez que un club de rayuela, por ejemplo. Existíamos por gracia. Si en algún momento alguna situación particular, mediática, era de conocimiento de la autoridad, del Ministerio de Justicia y finalmente del presidente, nosotros nos borraban de un plumazo, con un decreto, y ya dejábamos de existir. Se trabajó durante muchos años en nuevos estatutos, nuevos reglamentos y un manual para todo el tema disciplinario. Y con esa sustento, con ese marco regulatorio interno, que nos refundamos y pasamos a ser una entidad de derecho público. ¿Qué significa esto? Que ya no existimos por gracia, porque el presidente haya firmado un decreto o lo firme después para sacarnos, sino que existimos por derecho, porque somos una entidad que existe antes que el Estado. Por lo tanto, ya no existe ese riesgo de borrarnos de un plumazo, porque somos una entidad que está mucho antes que se constituyera la República de Chile. Ahora, hablando de los beneficios que esto tiene, así como mencionaba que en corporación era muy difícil conseguir recursos, bueno, acá existen mayores posibilidades. Y digo mayores posibilidades desde la perspectiva en que es posible en una mejor condición abrir hogares, escuelas, una ONG, fundaciones, por ejemplo. Desde esa perspectiva se avanza y se mejora nuestra condición. Ahora, ¿cuál es? Tú me consultabas también, porque esa es la primera parte de la pregunta, nuestra condición jurídica, cómo existíamos. Ahora, ¿cuáles son los principales estamentos desde lo nacional a lo local? ¿Cómo es su interacción? Es bueno señalar, y en esto ya algo hemos mencionado, es importante mencionar que nuestra iglesia tiene una autoridad, la mayor autoridad que tiene, y la podemos poner si hacemos un organigrama en la parte superior, es la Junta General. Se le llama Junta General. En esta Junta General, que se constituye todos los años, a lo menos una vez al año, en forma normal, y ocurre normalmente en enero. En el futuro podría ocurrir en otros meses,
se ha dialogado respecto de esto, pero hay una serie de razones por las cuales se toma enero como la constitución de la Junta General. Esa es la mayor autoridad. De ella, que en esta Junta General está compuesta por los pastores activos y no activos, y pastoras, misioneros, en fin. Y también los delegados de las iglesias. Y estos son hermanos que, siendo elegidos por las iglesias locales, van en su representación a esta Junta General. Y bueno, acá, de esta entidad mayor, salen otras entidades que son, por decirlo de alguna manera, los brazos armados de esta Junta General y mandatados por ella. Y tenemos a la Junta Ejecutiva, que es donde se aloja la representación legal de esta entidad jurídica, que es la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Tiene una Junta Ejecutiva, su presidente es el representante legal para todos los efectos formales dentro del país. Y supongo que también fuera del país también, si que hubiera cosas que hacer fuera. En algún momento se ha hablado de esto, y recuerdo conversaciones de poder tener alguna entidad en otros lugares. Entonces tenemos la Junta General, la Junta Ejecutiva, que es la entidad administradora de esta iglesia, y hay dos cuerpos más que son paralelos, que no se condicionan uno al otro, sino que son todos paralelos y responden a esta entidad mayor. Yo he escuchado algunos comentarios que mencionan que, oye, mira, estas dos entidades que son la Junta, el Consejo Judicial y la Contraloría Interna, todos entes nacionales, y todos ellos rinden a la Junta General. No rinden uno al otro porque están condicionados a rendirle, es como la Comisión Revisora de Cuentas, digamos. No le rinde al pastor, no le rinde al Consejo Ministerial, estamos hablando de lo local, sino que le rinde a la Asamblea. Acá también se rinde a la Asamblea. Esa es la estructura mayor, Anita María. Entonces tenemos una Junta General, una Junta Ejecutiva, una Contraloría Interna y un Consejo Judicial. En estas entidades existen pastores y hermanos. La Junta Ejecutiva tiene pastores y hermanos que salen elegidos en esta Junta General, tienen que cumplir con ciertos requisitos que ya vienen cumpliendo desde la iglesia local. Lo mismo en estos dos cuerpos que acabo de mencionar, el Consejo Judicial y Contraloría Interna. Y hay un control por oposición. Eso le da mucha sanidad a esta entidad. Le da mucha sanidad. Ahora, parte de esta estructura baja también a los distritos. Hoy día existen 5 distritos. Y cada distrito tiene también un mandante, una entidad mayor, que se llama convención, la convención distrital. Entonces tenemos distritos del norte hasta el sur, 5 distritos. Nuestra iglesia, la Iglesia de Providencia, pertenece al distrito metropolitano. Y en este distrito metropolitano, así como en los otros, una vez al año se constituye la convención distrital. Y en ella se tratan todos los temas del distrito, la incorporación de pastores, la salida de pastores hacia otros distritos, planes, programas, y también en ella, en la convención, se presentan
los eventuales requerimientos que este distrito presenta a la Junta General. Si hay una iglesia que quiere hacer una remodelación, que quiere comprar alguna propiedad, le hace la petición sustanciando esa petición con la argumentación que se requiera a la convención autoriza y recién ahí va a la Junta General. Entonces tenemos Junta General, Consejo Ministerial, Consejo Judicial, Contraloría Interna, Junta Ejecutiva, los distritos. Y los distritos están más cerca de la iglesia local, por lo tanto, esa es la estructura que nos hemos dado. Y lo local ya lo hemos hablado in extenso, que de alguna manera ustedes se dan cuenta que la estructura nacional permea hacia las entidades distrital y también local. Este control por oposición nos da mucha sanidad, y como decía Samuel, nos prestigia frente a otras entidades. Muchos aprenden de esto, y también entidades laicas que también nos ven de buena forma. Yo quisiera de alguna forma también insistir en dos cosas, o plantear dos cosas. Una, lo importante que es que los hermanos de las iglesias y los pastores de las iglesias, pero principalmente los hermanos, porque los pastores ya tienen su formación y tienen su conocimiento previo, pero muchos hermanos es bueno que se instruyan en nuestro marco regulatorio. ¿Y por qué? Porque es bueno entender sus derechos y sus obligaciones, principalmente. De esa forma se permite tener un mejor actuar. Y lo segundo, procurar dentro de nuestra iglesia siempre las buenas prácticas. Muchas veces, o en algunas ocasiones, pueden existir facultades de alguna entidad, pero yo creo que es bueno que al interior de nuestra iglesia, no lo voy a mencionar acá, pero es bueno que revisemos las facultades y que esas facultades no estén en la mirada social eventualmente, ¿ya? Yo diría eso, Anita María, haciendo un recorrido rápido por lo que es nuestra institucionalidad, nuestra estructura, podríamos hablar mucho más, pero a grandes rasgos es así como funciona esta iglesia, digamos, ¿eh? Anita, mira, quisiera agregar algo a lo que dice el hermano Patricio, que me parece interesante también, quizás, para poder también que los hermanos que escuchan puedan ir entendiendo cómo funciona este traje administrativo que nos hemos dado. Porque efectivamente los hermanos tienen derechos y tienen responsabilidades, ¿cierto? Pero no solo porque tengan derechos y responsabilidades tienen que conocer su estatuto, sino también porque al conocer su estatuto o su marco jurídico, les va a permitir a ellos, cuando lleguen a los cargos y a los ministerios que van a desarrollar dentro de la iglesia, de hacerlo adecuadamente también, porque este marco también les coloca límites, a todos nosotros nos coloca límites, nos protege en algún caso, nos ayuda, porque los límites son interesantes dentro de estos marcos jurídicos, para desarrollar bien la labor que tenemos que hacer en distintos ministerios, que son elegidos a veces por la misma asamblea, pero a la vez también cada miembro de la iglesia debe conocer su estatuto y reglamentos, para que justamente al conocerlo, cuando les toque realizar una labor diaconal, también puedan hacerlo con el conocimiento adecuado. Porque evidentemente en la experiencia que hemos tenido, nosotros los que hemos estado en el distrito, en Junta Ejecutiva, nosotros nos vamos dando cuenta en el camino que a veces hay muchos errores que se cometen no por maldad,
porque se pensó así, sino porque también se desconocen esto. Y efectivamente los estatutos y reglamentos son nuevos, han entrado en vigencia hace un par de años. Creo que fueron 15 años, 15 a 16 años que estuvieron trabajando, hermano Patricio, me parece 15 a 16 años de trabajo, de dedicarle tiempo a pensar este nuevo estatuto de reglamento de tal manera que también tuviera un grado de flexibilidad, pero a la vez fuera dinámico en el desarrollo y en el ejercicio de la labor administrativa de la Iglesia. Entonces, no solo porque tenemos derechos y obligaciones o responsabilidades, sino también porque cuando yo me toca cumplir con el rol diaconal, también sé que puedo aportar adecuadamente en ese rol, porque es triste ver que nuestros hermanos pueden llegar incluso a ciertos roles de liderazgo sin conocer ese marco regulatorio, y ahí, vuelvo a insistir, a veces sin maldad, se cometen errores que dividen a la Iglesia, que provocan tristeza, que ponen tensión porque nos está hablando desde la misma plataforma, desde el desconocimiento. Ustedes saben que cuando hay información clara, también hay confianza. Cuando hay información clara, también hay responsabilidades que uno las cumple con claridad. Y también la información nos permite tener límites, porque uno sabe hasta dónde nos corresponde actuar dentro de los marcos regulatorios. Entonces, yo creo que es importante que los hermanos sepan, para que ellos cuando les toque llegar a los puntos de liderazgo, ya tengan un camino recorrido importante porque van a ser un aporte para el Consejo Ministerial. Pastor Ricardo, no hay maneras de asegurar justamente que quienes llegan a estas posiciones de liderazgo tengan por lo menos cursos de administración en el seminario, por ejemplo. Por lo menos el curso de administración en el seminario, como tal vez podríamos pensar en el conversatorio pasado, quienes llegan a ser profesoras de escuela dominical, por ejemplo, hayan pasado por, no sé, los cursos de educación cristiana en el seminario. Tal vez habría maneras de que la Iglesia se asegurara justamente de quienes toman estas posiciones de liderazgo en lo administrativo cuenten con lo básico para llevar a cabo su gestión. Sí, mira, fíjate que estos estatutos y reglamentos estos 15 años pasaron por las iglesias locales. De hecho, yo recuerdo, y aquí lo recordamos con cariño, a nuestro hermano Ramón Miranda, en esos años cuando se iniciaron los comienzos de este nuevo estatuto y reglamento que se revisaron, estoy hablando más de 15 años atrás, y los comenzamos a revisar con él, me recuerdo yo y un grupo. O sea, pasó por la iglesia, llegó a esta comisión, la comisión trabajó, después se armó otra comisión. Ahora, sí, yo creo que el seminario de la Alianza abrió la puerta para que no solo los que son llamados al pastorado puedan estudiar estos ramos que son importantes, sino también muchos diáconos tomaron estos ramos también, diáconos de las iglesias. Y yo creo que una de las tareas que cada iglesia local tiene, por lo menos nosotros, como decía el hermano Patricio, tenemos un curso el curso que es Conociendo nuestra iglesia local, que al menos ahí por lo menos tienen una manera de saber cómo funcionamos, porque es importante que quien llega, sea de la denominación que llegue, pueda entender dónde llega. No venga a establecer un modelo distinto al que tenemos, porque ya está establecido. Pero sí creo yo que un desafío para todas las iglesias, incluso para cada hermano y para nosotros como pastores y líderes, es que las personas puedan conocer su estatuto y reglamento. No con el propósito de que, como decía antes, de simplemente buscar lo que me conviene, sino que les permita a ellos saber en qué marco nos movemos, porque evidentemente nosotros obedecemos a una ley que decía el hermano Patricio, que es la ley 19.638, que es una ley donde nos colocan un marco, nos tenemos que mover en ese marco. Y esto está bajo algo que es importante también, o sea, los hermanos deben saber que tampoco nos podemos desordenar y hacer lo que queremos, tomar el reglamento y echarnos al bolsillo, porque estaríamos faltando a un compromiso. Entonces los hermanos sí creo que tienen que ser capacitados. De esa manera, mientras mayor información tienen,
mayor eficacia van a tener también en su desarrollo ministerial, en el cargo que les toque o en el liderazgo que les toque, ya sea Consejo Ministerial, Comisión Revisora de Cuentas y ministerios dentro de la Iglesia también que se van desarrollando. Justamente porque pensando en que la Iglesia tiene una administración horizontal y donde los miembros tienen, digamos, la facultad de poder tomar estas decisiones, y si al pastor se le exigen, no sé, se le exige un cierto recorrido para llegar a ser pastor y para ser ordenado pastor, eh, porque el hermano que también está ahí con la posibilidad de tomar decisiones no debiera tener también esta exigencia, como una exigencia, pienso yo, como una Claro, exigencia para el cargo claro. y no como una posibilidad de ser educado o ser capacitado. Sí, sí, no, bueno, yo creo que ahí el marco regulatorio de nuestro reglamento de iglesia local es clarísimo, o sea, no solo buen testimonio, sino también hay un tema de madurez, porque justamente va a requerir, o sea, dentro de la lista, por eso el Consejo Ministerial antes se hacía una comisión de nominación. Hoy día ya no existe esa comisión de nominación, sino que existe ahora el Consejo Ministerial, quien hace la lista de elegibles. Y eso le permite al Consejo Ministerial, de la misma manera que se lo permitía a la comisión de nominación para las elecciones, determinar quiénes eran los hermanos que, cumpliendo los requisitos y teniendo buen testimonio, por supuesto, y madurez, que es un tema súper importante a la hora de estar en el Consejo Ministerial, porque ahí es donde se toman no solamente decisiones económicas, sino también se toman decisiones espirituales, profundas, de lo que hemos hablado ya en otros conversatorios, no sobre la iglesia que tenemos que ser, sino que la iglesia que queremos que nos corresponde ser en este tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, Anita, tuvimos que replantearnos todo administrativamente. Administrativamente tuvimos que hacer protocolos, hay un diácono de seguridad, nos obligó a hacer protocolos de COVID, protocolos para poder enfrentar la llegada de los pastores a la oficina, protocolos a los hermanos que iban a alguna actividad de la iglesia. O sea, de alguna manera el que los hermanos estén también capacitados los prepara para poder enfrentar la contingencia también, porque evidentemente nos encontramos con un estallido social. Entonces los diáconos tienen que estar preparados para ese estallido social. No podemos salir arrancando, tenemos que estar ahí, tenemos que ver qué camino tomamos, cómo lo hacemos, qué caminos tomamos para solucionar. Y en eso se produce el diálogo entre los pastores y el Consejo Ministerial para llegar a un acuerdo que le permita el avance de la obra del Señor, no se detenga en la obra del Señor, y evidentemente los hermanos tienen que estar a la altura. Por eso decíamos delante que estar a la altura significa también una madurez espiritual importante dentro de su crecimiento como cristiano. O sea, podemos conocer mucho reglamento, pero podemos ignorar mucho de la escritura, y a lo mejor eso nos hace muy inmaduros. O sea, esto tiene que ser muy, como dijimos que era espiritual, tiene que ser a la par, o sea, no puede descuidarse lo uno y crecer en lo otro, tiene que crecerse en los dos ámbitos, porque en los dos ámbitos nos lleva a tomar también, a discernir espiritualmente, adecuadamente, los caminos que vamos a tomar como Consejo Ministerial. No es que nos juntemos como Consejo Ministerial para hablar de cosas tan humanas, no, es una búsqueda del Señor también, o sea, oramos, buscamos caminos, pedimos al Señor que nos guíe, y eso no significa que administremos con emoción, todo lo contrario, todo lo contrario. Va acompañado un tema muy racional, dónde ocupamos los recursos, dónde se invierten, o sea, hacemos la inversión que queremos, no lo hacemos, y para ello se necesita justamente hermanos que estén preparados en estos ámbitos espiritualmente y también conocedores también de su institución a la que pertenecen. Sí, Importante Anita. entonces también, sí, hermano Patricio. Sí, mira, todos estos temas que hemos hablado, al final, como decía en un principio, la administración, todo esto que se hace está al servicio de la misión de la Iglesia, en sus distintos ámbitos, en lo social, en la predicación, en lo académico, en distintos aspectos. Ahora, yo quisiera de alguna manera
insistir en lo importante que es nuestra imagen hacia el exterior. Fíjate que, creo haber mencionado atrás, en la encuesta CEP del mes de abril, si nosotros vemos el nivel de confianza que hay de la sociedad en distintas entidades, ¿ya? Desde la mejor evaluada aparecía ahí la PDI, la mejor evaluada, es decir, la sociedad tiene mucha confianza en la Policía de Investigación. Y va bajando. Nosotros estamos en el 17%, es decir, de 100 personas, solo 17 tienen confianza, algún nivel de confianza, en la Iglesia Católica y en la Iglesia Evangélica. En un 2% están los partidos políticos. Entonces, hoy día hay una mirada, estamos tremendamente expuestos, por lo tanto, cuando yo hablo de las buenas prácticas dentro de esta entidad que en algún minuto se decía la reserva moral, yo creo que hoy día cuesta mucho decir eso, o habría que tener mucho cuidado para decirlo. Curiosamente, siendo una entidad religiosa que predicamos a Jesucristo, que nuestro estatuto nos obliga a tener un buen testimonio, lo que era el programa del decenio que se estableció para desarrollar todo un programa, desde el año 2013 al 2023, estaba como punto central el testimonio. Entonces, es por eso que es tan importante el conocimiento de el entorno, de lo que es nuestra historia, de lo que son nuestros marcos regulatorios y de lo que son nuestras buenas prácticas. Fíjate que una de las cosas que, estando en la Junta Ejecutiva, quisimos, teniendo las facultades como Junta Ejecutiva, de no hacer que fueron los procesos de llamados a nivel nacional para que pastores, porque la exigencia era esa, que tenían que ser pastores, ocuparan ciertos cargos específicos que como facultad la Junta Ejecutiva teníamos todo el derecho de decir, mira, traigamos a esta persona y pongámosla en este cargo, porque es una facultad que hoy día le da el estatuto y los reglamentos a esta entidad que se preocupa de la administración mayor de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que es una buena práctica en esto? Para evitar la corrupción, incluso para, no porque haya, sino que es para no dar la imagen de tener una entidad corrupta, que no lo es, pero podría alguien aprovecharse de estos bolsones poco claros. Entonces decidimos, como Junta Ejecutiva, generar procesos. Por ejemplo, si se quería ocupar un cargo específico, no voy a mencionar ninguno para no... Entonces, mira, si era un cargo que requería ciertas características, se estableció una actividades que debía desarrollar la persona, lo académico que tenía que cumplir, la experiencia que debía tener, cómo se le iba a medir en el tiempo, y no por algo punitivo. Cuando se habla de mención, no es porque tenga que ser algo, un castigo. Si mira, se portó mal o no cumplió, un castigo. No, es para que la responsabilidad que tiene el administrador es mejorar esa diferencia, si es que la hay, entre lo que se le pidió y lo que está haciendo la persona. Entonces, hubo ahí se estableció un proceso, una buena práctica para la contratación de cargos que son rentados dentro de la Iglesia y que no tienen que ser funcionales a la entidad de turno. No olvidemos que la Junta Ejecutiva, y algo mencionaba Michelle, en los distritos y en la Junta Ejecutiva y en los consejos ministeriales, estos cargos duran 3 años y pueden ser reelegidos por 2 años más, hasta 9 años. Entonces, cerrando el tema, se estableció una práctica de olvidarnos de la facultad y generar un proceso. ¿Para qué? Primero,
para que todos los pastores tengan la oportunidad de participar en este proceso. Primero. Segundo, para que en este proceso sea elegido el mejor. Y el mejor sancionado por una comisión. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos que alguien diga, mira, este es el compadre de este otro, por eso lo eligieron. Incluso podría ser que eventualmente sea el compadre de alguien, y no podemos decir nada porque es una facultad que tiene el administrador. Entonces, hoy no podemos darnos el lujo de tener estos bolsones que poco claros, que nosotros en algún minuto establecimos como un proceso de transparencia, por decirlo de alguna manera, para que estén ahí los mejores a través de esta forma de selección. Eso, Gracias, Anita. hermano Patricio. Gracias por la aclaración. Vamos a terminar con dos preguntas, tal vez muy breves las respuestas en favor del tiempo. Pastor Ricardo, ¿cómo este tema de lo administrativo facilitaría la misión de la Iglesia y el mandato del discipulado? Bueno, yo creo que la administración eclesiástica es fundamental para poder alcanzar o el desarrollo de la misión. Porque primero, cuando uno administra, le permite a la iglesia organizarse adecuadamente para justamente alcanzar ese desarrollo de la misión a la cual nosotros apuntamos. Nos organizamos de tal manera que podamos distribuir, dividir, seleccionar los caminos que nos permitan apuntar a lo que son nuestros objetivos como iglesia local. Y una vez que uno se organiza, puede planificar de mejor manera también. Planificamos adecuadamente, nos sentamos con el Consejo Ministerial, oramos con el Consejo Ministerial, planificamos hacia dónde queremos ir, este es nuestro norte, este es nuestro horizonte, y eso significa que cuando tú vas desarrollando una buena administración, también puedes ir delegando responsabilidad y autoridad también a los líderes, a las personas que están desarrollando distintos ministerios dentro de la iglesia, con el propósito de no tener dentro de la iglesia 10 iglesias. Pues si tenemos varios ministerios, pues no podemos tener 10 iglesias porque nos convertiríamos en algo que no podríamos controlar. Eso sería una mala administración. Tenemos que tener una iglesia que esté enfocada en la misión, pero que la administración, desde los pastores y los diáconos, nos permitan delegar, no solamente delegar, dividir el trabajo, delegar, dar autoridad, también rendir cuenta, porque finalmente en este camino hacia la misión, y como decía ya el hermano Patricio, y lo han dicho también nuestros hermanos, es interesante que estamos expuestos frente a la sociedad, por lo tanto, rendir cuenta es parte de nuestra labor también. Rendimos cuenta a la asamblea, rendimos cuenta a nuestros consejos ministeriales, los diáconos rinden cuenta de sus tareas, y por supuesto también eso nos permite ver si hemos ido avanzando, en qué nos equivocamos, qué corregimos, pero en función de la misión que tenemos como iglesia. Y bueno, cada iglesia lee su misión y desde su comprensión y su contexto. Nosotros tenemos nuestra comprensión de nuestra misión hoy día, pero sí, la administración es una base importante en justamente el desarrollo de nuestra misión como iglesia local. Sin administración creo que estaríamos dando palos a ciegas y eso sería desastroso para nosotros. Gracias, gracias, Pastor. En breves palabras, para terminar y finalizar con esto, y pensando en la función de la misión que la Iglesia tiene, como decía muy bien el Pastor Ricardo, ¿cuáles serían los principales desafíos en cuanto a lo administrativo que ven ustedes? Como les digo, en breves palabras, muy cortito, y con esto finalizamos nuestra conversación de hoy. Sí, Anita. Yo, para concluir mi
mi participación, yo plantearía dos desafíos. Uno es la formación y capacitación de los hermanos. Y segundo, hacer una revisión, o más bien una revisión de los procesos al interior de nuestra iglesia con la marcha que ha tenido esta nueva institucionalidad. Para mí, esos dos temas, apuntando a las buenas prácticas, ¿no? Principalmente. Eso. Muchas gracias, hermano Patricio. Anita, por acá pienso también en el desafío de la participación, que quizás también lo vemos a nivel país. La participación es un punto siempre bajo que lo vemos tanto en las asambleas como a veces en la disponibilidad de las personas para asumir cargos de liderazgo. Mucho vemos a veces que los hermanos no están dispuestos quizás a invertir ese tiempo, como decía el hermano, en capacitarse, en aprender sobre esto y también disponer de sus dones y habilidades que han adquirido para el servicio también de la obra que la construimos también entre todos. Como decíamos, somos una iglesia que tiene un liderazgo bastante horizontal, por tanto los pastores no lo hacen todo y nosotros como hermanos y hermanas tenemos que participar de esto. Ese creo que es nuestro desafío. Participación. Muchas gracias, hermana Michelle. Yo coincido con la hermana Michelle y en ese sentido creo que es importante invitar a los hermanos a participar en las distintas instancias de trabajo, tanto espiritual como administrativa de la iglesia. Generalmente, como dice la hermana Michelle, la hermandad en general es como reticente a ocupar estos cargos de liderazgo, digamos. Los diaconados, las distintas comisiones. Bueno, y a mí en el área de finanzas me tocó vivirlo, digamos. Es un trabajo bastante arduo, minucioso, digamos. También de bastante responsabilidad. Pero yo creo que lo más importante, digamos, es en la hermandad, digamos, tener esa disposición para ofrendarse al Señor. Porque yo creo que la mayordomía no solamente debe pensarse, digamos, en cómo uso mi dinero, cómo pongo a disposición de la obra del Señor mis bienes, sino también el hecho de que los hermanos tienen habilidades innatas, digamos, otros tienen formaciones profesionales, otros tienen experiencias profesionales, pero lo que todos tenemos es tiempo, digamos. Quizá uno más que otro, pero en general no necesariamente tenemos que tener una formación muy acabada en algún aspecto, digamos, de administración de la iglesia. Yo creo que lo importante es la disposición y ofrendarle al Señor el tiempo, digamos, entendiendo que esto es una forma de adorar al Señor, ¿ya? Y que también es un servicio al prójimo, no solamente a los miembros de la iglesia, sino que a personas de fuera de la iglesia a las cuales queremos llegar, digamos. Lo importante es que yo creo que pongamos nuestra disposición, nuestro corazón, y el Señor nos va a ir capacitando en el camino, digamos, y entendiendo que lo que hagamos, digamos, es solo para la gloria de Dios, digamos, y el engrandecimiento de la obra. Bueno, yo creo que como desafío permanente, voy a decirlo permanente, ya me parece a mí que no se puede perder de vista lo que ya hemos mencionado acá, pero siempre hay que recordarlo como desafío permanente. Cuando a cualquier hermano le toque llegar a un cargo del Consejo Ministerial, nunca hay que olvidar que la administración está para servir a los hermanos y proclamar el reino de Dios, ¿ya? Eso es un desafío permanente, porque ha pasado que a veces la administración pierde el rumbo, definitivamente pierde el rumbo, y se enfoca en otra cosa que no sea servir a las personas, porque con lo que hacemos cada diácono y cada pastor servimos a otros, y extendemos el reino de Dios adecuadamente con un buen testimonio. Y el segundo desafío, yo creo que a los que ya llevan años en la iglesia y que están ocupando cargos, nunca dentro de la iglesia local, que nunca evadan la posibilidad de llegar a los cargos distritales y nacionales. ¿Saben por qué? Porque aparte de aprender mucho en esos cargos, uno puede hacer un aporte. Dios puede ayudarnos para hacer un aporte en estos cargos nacionales.
Lo digo por experiencia, siempre quisimos hacerle el quite a cualquier cargo distrital, pero Michelle, que está ahí en el cargo distrital, lo ha experimentado. Uno aprende, pero uno orienta, increíblemente orienta muchas veces a hermanos, a diáconos, incluso a colegas que a veces tienen preguntas sobre el tema que uno estando en esos cargos puede ayudar. Es una oportunidad de servir también en esos cargos. Yo ahí tengo el otro desafío, que también no hay que evadir esas responsabilidades distritales nacionales. Y respondiendo a la pregunta que dejaste en delante, para terminar, Anita, ¿qué cambios fueron interesantes en el reglamento? Lo tengo que decir porque es re importante, porque se ha venido conversando de este tema, especialmente en el conversatorio anterior. Es que las pastoras ahora ya no son obreras, por ejemplo, en el reglamento de estatuto, sino que son pastoras. Y cambió un elemento muy importante ahí, porque eso le permitió, a partir de este cambio de estatutario, que las pastoras incluso pudieran ejercer cargos distritales. Y por eso tenemos nosotros hoy día a una pastora, como la pastora María Eugenia, en un cargo de secretaría. Como ustedes saben, los cargos que ocupan los distritos y las juntas ejecutivas son de pastores ordenados. Pero este cambio en la reglamentación y en los estatutos les permitió a las pastoras poder desarrollarse también a nivel administrativo, tanto distrital como en los ministerios de las instituciones que tiene la Iglesia Nacional. Eso quería decir al finalizar. Sí, había quedado pendiente esa pregunta, pero el tema da para tanto que, claro, podríamos estar mucho rato haciendo preguntas y reinteresantes en relación a este tema, pero el tiempo se acaba. Agradecerles por el tiempo que se dieron para participar de este conversatorio. Agradecer también a quienes nos están escuchando y bueno, también pedir las disculpas del caso. Hemos tenido bastantes problemas técnicos en este conversatorio, pero bueno, se pudo llevar a cabo y mencionar que desde redes sociales, más allá de hacer preguntas, tuvimos agradecimientos en la claridad de sus respuestas frente a estos temas que a veces se tornan un poquito complejos y enredados. Así que eso, transmitirle el agradecimiento de algunos hermanos que comentaron tanto en Facebook como en YouTube por la claridad de sus respuestas. Así que eso, agradecemos al Señor también por la oportunidad que nos da de tener estos espacios de diálogo, de conversación y invitarlos también a quienes nos escuchan a seguir atentos a nuestros conversatorios. Llegamos, sin darnos cuenta, llegamos al final del semestre. Tuvimos todo un semestre lleno de conversaciones y diálogos muy interesantes y esperamos también tener un segundo semestre también así, con diálogos contundentes y que nos ayudan al fortalecimiento y al crecimiento de la Iglesia. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación y a quienes nos escuchan. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Anita. Dios los bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos.